Buenas tardes, economista. Mi nombre es Doris Luque, estudiante del Instituto Universitario Sucre. Este video se trata sobre los costos para desarrollar una unidad productiva. Los costos de producción, toda empresa o todo sector deben incurrir en costos de producción para poder producir los bienes o productos que fabrican y colocan en el mercado. Una breve definición de qué es los costos de producción es el conjunto de inversiones o erogaciones por los bienes y recursos en que las empresas incurren para obtener el producto final en condicional para ser comercializado al cliente final. Tenemos la clasificación de los costos de producción, que son los costos fijos, los costos variables, costo total, costo marginal, costos directos, costos indirectos. Una breve definición de los costos fijos son aquellos pagos o erogaciones que se deben hacer siempre independientemente del nivel de producción. Deben ser pagados así la empresa produzca mucho o poco o nada, como el caso de los arrendamientos. Los costos variables son aquellos que varían según el nivel de producción, de manera que entre más se produzca, más costos se deben asumir. Un ejemplo de costo variable es la materia prima, cuya cantidad depende del nivel de producción. Tenemos los costos totales. Es la suma de los costos fijos más los costos variables. Y el costo marginal es el total en que se debe incurrir si se quiere producir una unidad adicional. Para producir determinada cantidad de unidades se debe incurrir en ciertos costos, pero en algunos casos producir una unidad adicional tiene un costo diferente, a veces inferior. Estos costos marginales permiten determinar el nivel óptimo de producción para aprovechar al máximo la infraestructura e inversión de la empresa. Tenemos los costos directos, que son aquellos que se incorporan directamente al producto final, que están presentes en él. Tal es el caso de la materia prima, como en el caso del pan, donde la harina de trigo, que es su materia prima, hace parte del pan, que es directamente. Los costos indirectos son aquellos que son necesarios para producir el bien, pero que no necesariamente están presentes en el producto final. Un ejemplo de costo indirecto es el arrendamiento, la energía, la mano de obra de los empleados encargados del diseño, control de calidad, etc. Para esto escogí un sector que es el sector de la pesca. Para el sector de la pesca, como objetivo tenemos determinar cuáles son los costos e ingresos que genera la pesca. Tenemos los costos fijos, que en los costos fijos entran que es la depreciación, la prima de seguros, mantenimiento anual, los gastos administrativos, materiales e insumos de operación, salarios. Como costos variables tenemos el petróleo, diésel y lubricante, víveres, bonos de pesca. Los costos asociados al esfuerzo, tenemos los insumos varios, las reparaciones. También en los costos fijos ingresan lo que es los gastos de puerto y mano de obra. En los costos operativos tenemos los gastos corrientes, la logística de venta, derecho de puerto, carnada, sal, hielo, embalaje, gastos del barco. Tenemos los insumos principales para poder salir a faenar, y estos son
Primero tenemos que es el combustible con una frecuencia del 85 y un porcentaje del 16%. Seguido a esto viene el aceite con una frecuencia del 85 y un porcentaje del 16%. Tenemos el hielo con una frecuencia del 85 y un porcentaje del 16%. El anzuelo con una frecuencia del 80% y un porcentaje del 15%. El radar con una frecuencia del 30% y el porcentaje del 6%. La piola con una frecuencia del 72% y el porcentaje de 14%. El plástico con una frecuencia del 6% y el porcentaje del 1%. Y por último tenemos los víveres, que con una frecuencia del 85% y en porcentaje tenemos el 16%. También tenemos la estructura. La estructura del costo se detalla estipulando cada elemento fabricado. Para el cálculo de estos costes se realizará una división, separando los costos de material y los de mano de obra. El costo de material se calculará por cada capa de laminado de los diferentes elementos y el núcleo cuando corresponda, siendo conocidas las capas de cada laminado y sabiendo la superficie que debe ocupar cada laminado. Se puede realizar una estimación bastante exacta de su coste. Tenemos la estructura de la cubierta. La estructura de la cubierta, el coste de los baos de las cuadernas ha sido incluido en el cálculo anterior. La suma de los costes de la pularcamas es de 920. La embarcación costará de 2 esloran al coste conjunto de estos. El cálculo de la mano de obra. El cálculo del coste de la mano de obra necesaria para la construcción de las embarcaciones se ha realizado asimismo calculando un coste por metro cuadrado laminado. Para ello se ha supuesto un coste por el trabajo de los laminadores de $600 y se han supuesto 160 horas hábiles al mes. Se ha supuesto que un laminado tarda 1 hora en realizar cada capa de laminado, cuando este es el foro. El 1,1 horas cuando se trata de laminado para sándwich y 1,2 horas en el laminado de los refuerzos. Con todos estos datos ya se puede calcular los costos de la misma manera que se calcularon los costos anteriores. Gracias, esto ha sido todo por el video de hoy.